Hola de nuevo chicos, vamos a continuar ahora hablando un poquito acerca del campo magnético que se va a generar en un conductor y en una bobina. Para esto vamos a ver un poquito qué fue lo que pasó. Allá por el siglo XIX, un físico llamado Hans Christian Ørsted descubrió que en un conductor que normalmente son de cobre, y bueno, ya ustedes ya saben que existen diferentes tipos de materiales, entre ellos los materiales paramagnéticos. Estos materiales paramagnéticos ustedes saben que no son influenciados por los campos magnéticos, que son la gran mayoría de los materiales, no son pocos los materiales tanto ferromagnéticos como diamagnéticos. Los más comunes son los paramagnéticos, ¿no? Aquellos que si les acercas un imán, pues no pasa absolutamente nada, ¿no? No son influidos por un campo magnético. Entonces, ¿qué pasó? Se tenía un conductor, un alambre de cobre, y cuando se le aplicó una corriente eléctrica, pasó que una brújula que tenían cercana se movió de dirección, como lo podemos ver en esta imagen, donde tenemos aquí un alambre, un conductor de cobre cualquiera, y una brújula. Entonces, por sí solo, si se le acerca un alambre de cobre, pues no va a pasar absolutamente nada. Recuerden que las brújulas, lo que está aquí adentro es un imán. Y entonces, ¿qué pasó? Después de aplicarle una corriente eléctrica, la brújula cambió de dirección. ¿Y esto qué fue lo que ocasionó? Pues simplemente que llevó a deducir que cuando a un conductor se le aplica una corriente eléctrica, este conductor produce un campo magnético alrededor de él mismo, como lo podemos ver aquí en esta imagen. Y también este campo magnético generado va a tener una dirección, que también está dado por otra regla de una mano derecha, específicamente ahora solamente con el pulgar. Esta es mucho más sencilla que la anterior, en donde si tenemos un conductor y fluye una corriente eléctrica, en este caso hacia arriba, simplemente basta con colocar el pulgar hacia arriba y los demás dedos como cerrándose entre comillas. Y estos demás dedos nos van a indicar la dirección del campo magnético. Si nosotros tuviéramos el alambre dentro de nuestras manos, observaríamos que los dedos pasan por el frente del alambre de izquierda a derecha, por la parte del frente del alambre. Por eso aquí pueden observar las líneas del campo magnético pasando por el frente del alambre de izquierda a derecha y obviamente regresándose por detrás de derecha a izquierda y así girando, girando y girando, ya que va a ser un campo magnético circular. Entonces esta es mucho más sencilla porque solamente hay para arriba o para abajo, para izquierda o para derecha y no hay mucho pierde. Solamente son dos casos diferentes, ¿no? A diferencia de la anterior regla de la mano derecha. Pero esta, por lo mismo como es muy sencillo, no nos vamos a centrar demasiado. Entonces, ¿qué pasa? Si tenemos únicamente un conductor recto, largo, pues se va a generar un campo magnético circular. Pero si este conductor se le hace una forma circular, como una especie de vuelta, ¿qué es lo que va a pasar? Que este campo magnético se va a amplificar en el centro, como lo podemos ver en esta primera imagen. Si nosotros tenemos un conductor, pero le damos la vuelta a este conductor, ¿qué va a pasar? Va a fluir la corriente y va a empezar a generar campos magnéticos alrededor de todo el conductor. Y si se fijan, pues ¿qué es lo que va a pasar? Que en el centro se van a acumular muchas líneas de campo magnético en la misma dirección, ya que pues también la corriente va en la misma dirección. ¿Y qué va a pasar con estas líneas de campo magnético? Pues entre comillas se suman, se van a amplificar, se va a hacer más grande. Y entonces, ¿qué va a pasar, no? Si tenemos una sola vuelta, una sola especie de forma circular, a esto se le conoce como una espira, solamente una vuelta. Pero, obviamente y de manera lógica, si tuviéramos muchas más espiras, muchas más vueltas, ¿qué va a pasar? Pues este campo magnético se va a hacer mucho más grande, ya que hay muchas más vueltas, mucho más alambre y por ende mucho más campo magnético dentro del centro. Y entonces, a estas muchas vueltas,
como en la imagen del centro, también se le conoce como bobina, es decir, simplemente muchos alambres, mucho cable envuelto de forma circular. Pero también se puede tener vueltas, pero a lo largo, es decir, que se va dando una vuelta, otra vuelta, otra vuelta, otra vuelta, otra vuelta de manera longitudinal. Y a esta parte o a esta forma se le conoce como solenoide. Entonces son como diferentes tipos de bobina, entre comillas, diferentes tipos de vuelta, mejor dicho. Una únicamente circular y otra un poquito más alargada. Y pues una sola vuelta también, ¿no? Entonces para estos casos van a ser muy similares, pero con pequeñas diferencias. Vamos a tener aquí 4 pequeñas formulitas muy similares. La primera para cuando se trate de un conductor recto, normal. La segunda cuando tengamos una sola vuelta, una espira. La tercera cuando tengamos muchas vueltas, es decir, una bobina. Y la cuarta cuando tengamos un solenoide, es decir, muchas vueltas pero de manera alargada. Todas estas fórmulas son muy similares. Tenemos nuestro campo magnético. Vamos a tener esta que ya la conocen ustedes como un prefijo, como micro, que más específicamente pues es una letra griega, la M griega, que se llama mu, pero que va a tener un pequeño subíndice, un subíndice 0. A esto se le conoce como la permeabilidad del vacío. Algo que no vamos a profundizar mucho en esta unidad es que cada material tiene una permeabilidad. Eso ustedes tal vez lo pudieron llegar a haber investigado cuando investigaron acerca de las características y propiedades de los materiales magnéticos, que cada material tiene su propia permeabilidad. Entonces espero lo hayan investigado un poco. Entonces la referencia pues casi siempre es el vacío, ¿no? Que va a ser de 4pi por 10 a la menos 7 Tesla por metro sobre amper. También si es que no tiene un 0, si no tiene absolutamente nada, simplemente se le conoce como la permeabilidad del material o del medio. Luego vamos a tener la I, que es la corriente eléctrica, que ya la conocen, una N mayúscula, que va a ser el número de vueltas para el caso de las bobinas y de los solenoides, una D minúscula, que nos va a indicar la distancia en este caso del conductor, es decir, tenemos nuestro conductor recto y la distancia a la cual quisiéramos conocer el campo magnético, ya que obviamente entre más lejos del conductor estemos, pues menor será el campo magnético generado. Vamos a tener una R, que es el radio, ya sea de la bobina o de la espira. Y vamos a tener una L, que va a ser la longitud del solenoide. Entonces, si se fijan, son fórmulas muy similares, les cambian detallitos, por eso todas se las agrupé juntas, ya que pues, es prácticamente lo mismo, solamente cambia la forma. Y bueno, de aquí pues ya simplemente es elegir la fórmula que necesitemos de acuerdo al problema, ¿no? Si les dice que es un conductor recto, si les dice que es una espira, una bobina o un solenoide. Para esto vamos a ver un pequeño ejemplo que nos dice que calculemos el radio que debe tener una bobina con 50 vueltas por el cual fluye una corriente eléctrica de 5 amperes para poder generar un campo magnético de 8 militeslas si solo hay aire en su centro, en su interior. Y igual que los anteriores, pues simplemente hay que conocer los datos, es muy sencillo. Nos da el número de vueltas, que son 50, la corriente, que son 5 amperes, el campo magnético, que son 8 militeslas, ya saben que el mili va a ser por 10 a la menos 3, y les va a decir que hay aire en su interior, en el centro. ¿Qué significa esto? Que la permeabilidad del medio va a ser el aire, que normalmente el aire se compara con el vacío, ¿no? Como si no hubiera nada, entre comillas. Si es que les hubiera dicho que en su interior hay un núcleo de hierro, que hay un trozo de acero, de no sé, algún otro material, entonces les va a dar su permeabilidad, la permeabilidad del hierro, del acero, etcétera, ¿no? Ya que cada material tiene su propia permeabilidad. Y pues simplemente nos va a pedir conocer cuál va a ser el radio que debe tener esa bobina para cumplir con esas especificaciones. Para eso pues simplemente hay que conocer la fórmula, que es una de las que ya hemos mencionado, ¿no? Que es la permeabilidad, número de vueltas, la corriente entre 2 por el radio. Pero como el radio está dividiendo, recuerden que para despejar siempre la sugerencia es, si está dividiendo, pasarlo multiplicando
en este caso junto con el campo, y luego el campo magnético pasarlo dividiendo, y listo. Ya solamente es cuestión de hacer operaciones, se hacen las sustituciones, la permeabilidad, en este caso del aire o del vacío, que va a ser 4pi por 10 a la menos 7, Tesla por metro sobre ampere, número de vueltas de 50, la corriente de 5 amperes, entre el 2 por el 8 por 10 a la menos 3 teslas. Y hacen las operaciones y les debería quedar un radio de 0.0196 metros, es decir, 1.96 centímetros. Aquí un pequeño detalle importante a resaltar. En este tipo de problemas, muchas veces las permeabilidades se manejan con el vacío, es decir, este 4pi por 10 a la menos 7. Si ustedes meten tal cual esto en su calculadora, es probable que les marque error por un simple detalle, porque a veces el pi, ya saben que ustedes el por 10 lo hacen con una tecla, la tecla exp. En algunos calculadoras sí les aparece tal cual por 10. Pero bueno, ¿qué pasa? Si ustedes lo ponen tal cual 4pi por 10 a la menos 7, utilizando el por 10 con esa teclita exp, es posible que les marque error. Si es que les marca error, yo les voy a sugerir que simplemente el pi lo pongan por fuera y lo pongan afuera multiplicando. Es decir, que pongan 4 por 10 a la menos 7 por pi por 50 por 5 entre el 2 por 8 por 10 a la menos 3, ¿no? Eso tengan mucho cuidado. Entonces, igual lo que pueden hacer es hacer toda la multiplicación de arriba, la multiplicación de abajo y luego hacer la división. Pero aún así es importante checar que no les salga error si es que lo meten así directamente. Si no, como les comentaba, a la fácil es simplemente sacar el pi y poner el pi afuera multiplicando, ¿no? Yo aquí se los pongo todo con paréntesis. Ustedes saben que en sus calculadoras ustedes pueden utilizar el por, pero como gusten. Entonces, esto sería todo. Este tema es bastante sencillo. Igual si tienen dudas, recuerden que hay que preguntarlo y nos vemos en la próxima ocasión.